8 años habían pasado desde la travesía de Hari Seldon por Trantor. 8 años en los cuales se había dedicado por completo al desarrollo de la psicohistoria. Cubierto bajo la fachada de profesor de la Universidad de Stirling, junto con su más grande colaborador, Hugo Amaril. Protegido durante esos 8 años por su amigo secreto, Eto Demersel. Daniel. Hari no había tenido mayores preocupaciones que las relacionadas con el avance del desarrollo de su ciencia, que a su parecer no era suficiente. Había cumplido 40 años hace poco. Ya no era joven y sentía que la vejez pronto empezaría a alzar su sombra delante de él. Sumado a aquello, su amigo Hugo le advertía sobre una preocupación más por la que tenía que tener especial cuidado. Una preocupación con nombre y apellido. Laskin Joranum, a quienes las masas llamaban Jojo Joranum, afirmaba ser del lejano e insignificante mundo de Nishaya. Joranum era un demagogo que había logrado obtener muchísima popularidad entre los distintos pueblos del superpoblado Trantor y afirmaba luchar por la igualdad entre mundos y personas, bajo el lema de «El gobierno es del pueblo», idea que resonaba fuertemente en los corazones de los habitantes de los sectores menos favorecidos de Trantor. En sí mismo, el mensaje de Joranum no era malo y no parecía que debiera presentar una preocupación para Hari y su trabajo. Pero, como le hizo notar Hugo a este, el medio por el cual Joranum quería hacer realidad su meta era derrocando al poder detrás del emperador y tomando su puesto. Y era justamente ese puesto el que ocupaba Eto Demersel, el secreto protector de Seldon. Hari no quería prestar atención a este asunto. Creía que Demersel tenía capacidades más que suficientes para cuidarse a sí mismo y que seguramente tenía la situación bajo control. Pero finalmente, tanto Hugo como Dors, la esposa de Hari, le convencieron de que este asunto merecía su atención. La primera ley de la robótica impedía que un robot pueda dañar a un ser humano, pero para Demersel, la ley Zeroth era una realidad, incluso por encima de la primera ley. Según Dors, al estar Demersel sujeto por las leyes de la robótica, no podía simplemente deshacerse de Joranum sin preocuparse por lo que eso ocasionaría en gran escala. Si Demersel posee la capacidad de alterar mentes, tiene que hacerlo sin provocar efectos colaterales no deseados. Y como es el primer ministro del emperador, los efectos colaterales por los que debe preocuparse son muy numerosos. Si Demersel no puede hacer nada al respecto, entonces soy yo quien debe actuar. Hari había logrado agendar una cita con Demersel para dentro de 8 días, pero antes debía asistir a otra reunión que el mismo Joranum había solicitado con él. Joranum había sido claro con Hari sobre sus intenciones respecto a él. Sabía que hace 8 años había adquirido algo de notoriedad en la convención de Senal por su exposición sobre la psicohistoria. Suficiente notoriedad para haber sido convocado por el emperador. Y suponía correctamente que existía un vínculo entre Hari y Demersel, a pesar de que Hari negaba tal hecho. Pero Joranum no estaba allí para discutir. Solo quería asegurarle a Seldon que a él también le interesaba la psicohistoria y que éste podría cambiar de bando, para que cuando inevitablemente Demersel cayera y él tomara su puesto, continuara patrocinando al matemático hasta que logre desarrollar su ciencia. Los días siguientes, Hari Seldon meditó acerca de algo que le había llamado mucho la atención sobre su reunión con Joranum. Era algo tan trivial, pero al mismo tiempo parecía importante. El cabello de Joranum era demasiado perfecto. Le recordaba a cierto extraño lugar que había visitado hace 8 años en su huida por Trantor. Mikogen. Era muy probable que Joranum hubiera mentido sobre su lugar de origen. Aunque por ahora, Hari no sabía cómo podría ayudarle ese descubrimiento para hacer frente a esta amenaza. Quizá Demersel tuviera una idea. Eto Demersel no era fácil de ver. Sus responsabilidades le consumían todo su tiempo, y debido a que su apariencia casi no cambiaba con el tiempo, prefería permanecer en segundo plano. Hari no lo veía hace 8 años y tenía la esperanza de que éste le tranquilizara sobre el asunto de Joranum. Lastimosamente, no fue así. Si bien Demersel y Hari se alegraron de verse, la reunión no sirvió más que para confirmar que tendría que ser Seldon quien diseñara una estrategia para vencer a Joranum. Durante los días siguientes, Hari descuidó sus labores de profesor para poner en práctica su plan. El primer paso estuvo directamente ligado con la noticia de que en las elecciones para el consejo del sector de Dal habían ganado los partidarios de Joranum.
no era nada inusual, sino más bien predecible. Siendo Dal uno de los sectores más bajos en la escala social de Trantor, los discursos de Joranum resonaban fuertemente. Es así que Harry decidió enviar a su hijo Raich, quien había nacido allí, en el terrible Billy Bottom, con la misión de que se contacte con Joranum. Era una misión peligrosa. Después de todo, Raich no había vuelto a Dal desde que Harry y Dors lo sacaron de allí. Ya en Dal, no tardó ni media hora en encontrar problemas con unos buscapleitos, y aunque pudo defenderse, fue detenido inmediatamente por hombres armados. Hombres de la guardia de Joranum, quienes ahora se encargaban de patrullar el sector. Estos lo detuvieron, pero luego de que Joranum se enterara que tenía al hijo de Harry Seldon, fue llevado ante su presencia, donde, tal como había planificado Seldon, Raich, para hacerle creer a Joranum que quería ser de su bando, le dijo lo siguiente. Escúcheme con atención. Ese hombre, Demersel, bueno, en realidad no es un hombre, es un robot. Joranum quedó impactado con la revelación y planificó inmediatamente lo que haría con ella. Lanzaría una campaña bajo el eslogan «Soy un ser humano, no quiero ver a un robot controlando el imperio», y haría que se repita incansablemente en todo Trantor. No importaba si era falso. ¿Qué podía hacer el temible Demersel para desmentirlo? ¿Rebajarse de su posición para gimotear que es un ser humano? Mientras todo eso pasaba, Seldon había sido convocado por segunda vez en su vida ante el emperador, quien no había olvidado al matemático ni a su psicohistoria. La reunión fue corta y las palabras del emperador cortantes. Sabía que Joranum era peligrosamente popular. Pensaba que Demersel no enfrentaba ese problema con suficiente agresividad y quería que Seldon se hiciera cargo de ello. Era una orden del emperador. No pasó mucho hasta que el rumor de que Demersel era un robot se esparció por todo Trantor, llegando incluso a oídos del emperador, quien, ofendido por la insinuación de que un robot lo controlaba, ordenó a Demersel que establezca una línea de comunicación con Seldon. Y este solamente le aconsejó que no hiciera nada respecto al rumor. El emperador asumió con ello que el matemático tenía controlada la situación, probablemente con el uso de la psicohistoria. Aunque ahora, Harry solo se apoyaba en su intuición y el plan que había elaborado, cuyo siguiente paso era simple. Demersel tenía que reír. Demersel aceptó una entrevista donde habló de toda clase de asuntos imperiales, menos del rumor. Al final, le preguntaron qué opinaba del rumor y de forma completamente natural, simplemente rió. No fue una carcajada estrepitosa, pero sí muy sonora. La risa de alguien que está disfrutando de una agradable fantasía. Era muy contagiosa. El público empezó a soltar risitas ahogadas y acabó riendo con él. ¿He de responder a esa pregunta? ¿Es realmente necesario? El primer ministro veía cómo las acusaciones llovían sobre su cabeza y se enfrentó a ellas con la reacción menos robótica que se pueda imaginar. Casi inmediatamente, la gente se dio cuenta de lo ridícula que era la afirmación de Joranum. De todas maneras, casi nadie entendía bien lo que se suponía que era un robot, a excepción de los micogenios. Seldon estaba seguro de que Joranum había mentido sobre su origen. En sus discursos contaba muchas anécdotas y leyendas de Nishaya, aquel mundo agrícola insignificante de donde se suponía que provenía. Daba la impresión de ser un hombre del pueblo. Sin embargo, Seldon había logrado, con mucho esfuerzo, contactarse con funcionarios de tan lejano mundo, y ninguno parecía conocer las historias que contaba Joranum, además de que el acento de Nishaya era tan extremadamente marcado que era difícil comprenderlos. En cambio, Joranum hablaba en un galáctico estándar. Harry había descubierto que Joranum provenía de Mikogen, y por eso se había sentido confiado de que éste tendría una inclinación a creer lo del robot. Había mentido sobre su origen, debido a que Mikogen era uno de los sectores más ricos y exclusivos de Trantor, además de tener una serie de creencias religiosas que eran consideradas ridículas por el resto de las personas. El prestigio de Joranum se derrumbó luego de que se hicieran públicas sus mentiras. Además, Seldon había traspasado toda la información recolectada sobre Joranum a Amo del Sol 14, el líder de Mikogen, a quien no le había hecho la menor gracia que sus creencias sean ridiculizadas, y solicitaba al emperador que Joranum le sea entregado para ser juzgado por la justicia micogenia, lo cual no suponía menos que la muerte.
Hari Seldon le aconsejó al emperador que muestre misericordia con Yoranum y le dé a elegir entre ser entregado a Mikogen o ser exiliado a Nishaya, el lejano y olvidado mundo de donde había dicho que provenía. De esa manera, el pueblo vería justicia y bondad en su emperador. Un excelente consejo y un plan bien ejecutado. El emperador no necesitó nada más para nombrar a Hari Seldon como nuevo primer ministro. Demersel, Daniel, le felicitó y le aseguró que era lo mejor. Ahora tendría todos los recursos necesarios disponibles para seguir trabajando en la psicohistoria. Los aposentos del primer ministro repitieron un sinfín de ecos con las últimas palabras que Hari le dirigió al robot. Adiós, amigo mío. Y esa es la historia de cómo Hari terminó por convertirse en primer ministro del emperador, aunque todavía tenía mucho camino por delante hasta lograr desarrollar la psicohistoria. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido así. Un saludo amigos, mi nombre es Giar y hasta el próximo video.